El doctor Edmundo Rancés Castañón Amaro es profesor titular de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Bien, entonces, cabe mencionar que él es abogado, notario y actuario, licenciatura cursada de 1991 al 96 en la Facultad de Derecho entonces y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde obtuvo el título profesional, maestro en Ciencias Penales, egresado de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor en Derecho el 23 de septiembre del 2011, presentó examen profesional de grado a efecto de obtener el título de doctor en Derecho. Docente permanente del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla durante el periodo de 1996 al 2002, coordinador de agentes del Ministerio Público de la Sierra Sureste Negra, con sede en Tehuacán, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. A partir del mes de septiembre a noviembre de 2011, participa nuevamente como docente certificado de la CETEC para impartir cursos de especialización en materia de sistema de justicia penal acusatorio adversarial, dirigido a los aspirantes de agentes del Ministerio Público, auxiliares, peritos y policías ministeriales. Docente en la Universidad de las Américas Puebla, en la enseñanza de las asignaturas de Derechos Fundamentales, Derecho Constitucional 2, Amparo 1 y 2, Derecho Administrativo, primer curso y Práctica Forense. Catedrático en la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, impartiendo los módulos de Sistema Acusatorio Adversarial y Desarrollo de las Ciencias Penales en México. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla, único organismo profesional en la entidad poblana que cuenta con registro oficial bajo número de folio F-334, que lo acredita como Colegio de Profesionistas en Derecho. Reconocimiento otorgado por conducto de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Bien, esta ocasión el doctor Edmundo Rancés Castañón Amaro va a tratar el tema la impunidad en la investigación de los delitos en México. Recibámoslo con un fuerte aplauso, doctor, y tiene usted el micrófono para iniciar su ponencia. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha bien? Edmundo Rancés, bueno, pues hicimos mención breve de su síntesis de su trayectoria académica profesional y bueno, pues adelante, doctor. Gracias, doctor, le agradezco mucho y ante todo una disculpa para una confusión por el horario, pero ya estamos acá conectados. Pues yo en primer lugar le agradezco mucho al doctor Rafael Sánchez Vázquez la oportunidad que me da para poder pues participar en este importante evento. Y bueno, voy a comenzar mi presentación, que obviamente ya hizo el doctor mención. Voy a hacer aquí compartir la pantalla para poder poner mi presentación que yo había preparado. El nombre de mi participación, de mi intervención, se llama la impunidad en la investigación de los delitos en México. Voy a poner algunas diapositivas que tienen que ver mucho con temas de estadísticas y al final ya haré un comentario breve sobre el particular. No sé si se ve mi pantalla. ¿Sí se ve? Sí,
Muy bien, muy bien. Gracias, doctor. Pues bueno, en primer lugar, aquí voy a compartir mi presentación. El tema que vamos a aperturar se llama la impunidad de la investigación de los delitos en México. Y bueno, un poco para hablar de la investigación de los delitos en México, como ustedes saben, los delitos en nuestro país solamente son investigados por los ministerios públicos, así de acuerdo al artículo 21 constitucional. Cuando se habla de algún tipo de investigación, de otro tipo de conductas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones locales de derechos humanos, son investigaciones de carácter netamente diferente, son de carácter administrativa, incluso algunas son de carácter también de órganos autónomos, como lo es las comisiones, o algunas veces una investigación de carácter administrativa, como las secretarías de anticorrupción. Aquí nos vamos a enfocar a temas de delitos. Entonces, le voy primero al Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, que es el que también en pantalla, que es el del 2024. Y ahí podemos ver el comportamiento de cuáles son las causas penales que fueron ingresadas en los órganos jurisdiccionales, tanto en el Consejo de la Judicatura Federal, que antes existía, y los poderes judiciales de los estados. Si nos podemos dar cuenta, pues prácticamente siempre más del 90% de esas causas penales, pues las abarcan los poderes judiciales estatales, prácticamente menos del 10% corresponden al ámbito federal, ¿no? Ahí tenemos la última estadística, en 2023 fueron 254,000 y tantas causas penales del ámbito del fuero común, y del fuero federal, pues apenas alcanzaron 16,000 causas. Y las conclusiones, que es lo más importante, ¿no? ¿Cuántas de estas causas penales que hablamos, que son casi 270,000 que se aperturaron, pues cuántas se concluyeron, ¿no? Ahí tenemos igual la estadística, ¿no? 14,800, un poco más de 14,800 y 145,000 por parte del Poder Judicial de los estados. Y aquí viene la parte interesante, ¿no? Cuando ya me fui a investigar el tema de las sentencias definitivas, condenatorias en abreviado, bueno, pues ahí tenemos la estadística, ¿no? 2022 fueron un poco más de 3,400 y en 2023 fueron 7,239, ¿no? Cabe señalar que aquí en un procedimiento abreviado, pues siempre se cuenta con pues, la aceptación de los hechos por parte del acusado, lo cual facilita, ¿no? Que el juzgador pueda dictar una resolución. Y aquí tenemos, esa fue la que me pareció muy interesante. Quiero pensar que fue también derivado del tema del COVID-19, porque obviamente la estadística es muy baja. Ahí pues, ustedes pueden ver que ya en cuanto a causas penales concluidas por enjuiciamiento o juicio oral, en el año 2021, a nivel federal, solamente hubo 21 sentencias condenatorias. Y en el 2022 fueron nada más 6, o sea, 6 sentencias en todo el país que se dictaron de manera condenatoria en juicios orales. Esto en el ámbito federal, quiero aclarar. Y absolutorias, pues fueron 7 y 8 en el 2022, ¿no? Son números muy bajos, porque hablamos de todos los juzgados de distrito a nivel federal, ¿no? Que hay en la República Mexicana. Ya esta estadística ya es comparativa con el 2023, se dan cuenta, ahí están 6 que fueron las condenatorias, contra 237. Quiero pensar que aquí ya el efecto del COVID-19 pues ya había concluido, y por eso ya hay más causas penales concluidas, ¿no? Fueron 8 absolutorias contra 146 ya del 2023. Y bueno, en el 2023 se registraron más de 330,000 delitos en las causas penales que fueron ingresadas, pues prácticamente casi el 10% fueron del ámbito federal y más del 90% fueron del fuero federal. Esto se contrastó con el 2022 y hubo un aumento de 2,3%. Y aquí tenemos los principales delitos, ¿no? Que en su momento se llevaron a cabo comparativamente 2022-2023. Y a nivel federal, pues vemos que el principal delito que se cometió fueron los delitos de armas de fuego, explosivos, ¿no? En materia federal.
rebasan los 17,000 delitos. Si lo comparamos con las causas penales del fuero común, aquí lo que más me extrañó es que casi siempre el delito de robo había ocupado los primeros lugares. Y prácticamente ya en el 2022, 2023, quien le ganó en cuanto a los delitos fueron violencia familiar. Ahí ustedes pueden ver la estadística y bueno, aparece más de 50,000 delitos, ¿no?, cometidos a nivel nacional en el fuero común. También quise contrastar esos datos que puse anteriormente, que eran del censo de impartición de justicia, con la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública, ¿no?, del ENVIPE 2024 del INEGI. Y aquí tenemos que, bueno, la estadística es admirable porque el INEGI va midiendo datos, ¿no?, en cuanto a los delitos que se cometen en nuestro país. Dice que en el 2023 casi 27.5% de los hogares en México contó con al menos un integrante víctima de un delito, ¿no? Eso es importante. Hablamos de, en México hay 38.6 millones de hogares estimados y se estima que hubo 21.9 millones de víctimas, ¿no?, que fueron víctimas de 18 años o más. Esa es una tasa del 23.323% por cada 100,000. Y bueno, pues esa es la estadística que obviamente tenemos de los delitos que se cometen en México. Y parecería, ¿no?, mentira, pero ese es un dato oficial del INEGI, ¿no? En el año 2023, pues se cometieron más de 30 millones de delitos, asociados a 21.9 millones de víctimas. Esa es una tasa, obviamente, que si la comparamos con el número de carpetas de investigación que cada año se inician en México, pues realmente es muy significativo el contraste. Repito, un poco más de 30 millones de delitos se cometieron en 2023. Y obviamente en México se inician aproximadamente 2 millones de carpetas de investigación, tanto a nivel del fuero común y el fuero federal, rebasa un poquito más de 2 millones. Entonces esto quiere decir que prácticamente, pues, menos del 2-3% son los que llegan a ser denunciados, ¿no? Y es una tasa obviamente muy, muy, muy alta. Bueno, ahí les dejé obviamente la estadística por estados, donde ubicamos a nuestro estado de Puebla, ¿no?, más o menos. Los tipos de delitos, los que más ocurren, pues son fraude, robo, extorsión, el número de delincuentes, ¿no? Generalmente en los delitos que se estimaron estuvo presente la víctima, ¿no?, en por lo menos el 53%, en un solo caso de un delincuente. Y pues en un 34% de esos delitos que se cometieron, pues por lo menos en un 34% portaba un arma de fuego, ¿no? Pues hablamos de que de cada 10 delitos, 3 se hicieron con armas de fuego, ¿no? Y bueno, también tenemos los censos nacionales de procuración de justicia estatal y federal, que también aquí los tienen en pantalla, ¿no?, que son también ya datos que se refieren a delitos que se denunciaron ya en las fiscalías, tanto de la República como las 32 fiscalías de cada entidad federativa. Ahí está el dato que yo les decía, son casi más de 2.269.000 causas, ¿no? O vamos a llamarle carpetas de investigación, ¿no?, que se abrieron en el año 2023. Aquí están igual los delitos que más se cometen a nivel federal, pues son los delitos de armas de fuego. Aquí todavía aparece robo, ¿no?, pero luego aparece violencia familiar. Yo ahí vi que hubo un desfase, ¿no?, entre los datos del INEGI con los datos que da el censo de impartición de justicia. Y bueno, pues aquí vienen datos que nos van a hacer mención de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Si hablamos de que en México se cometen más de 30 millones de delitos, ¿no?, aproximadamente, y nada más se inician 2.200.000 carpetas de investigación, pues prácticamente la impunidad, ¿no?, pues es muy alarmante. Aquí tenemos datos de índice de impunidad del fuero común. Más o menos son en 2023 datos que están arriba del 84%, por eso están en el 88%.
Hay Zacatecas, también tiene 92%, ¿no? Son datos altos de impunidad. De hecho, el índice de la media nacional es el 93.63% de impunidad. Y aquí podemos ver, bueno, yo le llamo la famosa tubería procesal, ¿no? Las denuncias y querellas fueron más de 2.300.000, y ya como carpetas de investigación iniciadas fueron 2.162.000 carpetas, ¿no? Porque muchas veces no se inicia una carpeta. Hay fiscalías como Puebla que inicia un expediente de atención temprana y no se inicia una carpeta de investigación, de las cuales ahí podemos ver, ¿no? Que con detenido fueron casi 12% y sin detenido fueron pues prácticamente el 88%, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que seguimos con los datos, ¿no? Los procedimientos derivados de las carpetas, ¿no? En trámite, ¿no? Pues cuántas se fueron siguiendo, ¿no? En más o menos 1.500.000. ¿Cuántas se vincularon a proceso? Prácticamente nada más el 3%. O sea, de ese casi 1.500.000 que estaban en trámite, pues solamente 3.6% se vincularon a proceso. La mayoría de las carpetas en México, ahí está el dato duro. El dato duro dice que el 60% se van a archivo temporal, en un 60%. Un 21% se van a no ejercicio de la acción penal, es decir, al archivo definitivo, ¿no? Prácticamente son las determinaciones ministeriales que adopta el Ministerio Público. Y aquí tenemos el dato que nos contrasta mucho, ¿no? Si hablamos de que son más de 2.200.000 carpetas de investigación iniciadas, las que acaban en juicio oral, las que terminan en un juicio oral, pues prácticamente es un número muy menor, ¿no? Son el 0.17%, ¿no? Ahí viene el dato, son 4.772, las cuales llegan a juicio oral, ¿no? Casi todo el mundo espera siempre una sentencia condenatoria en un juicio oral, y pues prácticamente es menos del 1%. Inclusive ahí ustedes pueden ver que en casos resueltos de ese 0.17%, pues prácticamente el 46% se resuelve, ¿no? En juicio oral. Y a nivel federal, más o menos anda igual el dato, ¿no? Más o menos un 3%. 3.040 sentencias, lo que implica casi el 1.8%. O sea, de ese global de las investigaciones federales que se iniciaron, pues cuántas terminan en sentencia condenatoria, ¿no? Prácticamente un número muy, muy menor. Y bueno, esa es la capacidad instalada o la capacidad que tienen las fiscalías en los estados de la República Mexicana, ¿no? En promedio, pues, hablamos de un dato de 597.94% de 1.000 puntos, ¿no? Más o menos hablamos de la media nacional. Y aquí está la respuesta. Yo creo que es lo que nos explica el por qué hay datos muy menores en cuanto a estadísticas de resoluciones de carpetas, ¿no? ¿Cuántas carpetas tiene pues, cada agente del Ministerio Público? ¿No? En promedio son más de 300 causas, casos que atiende cada defensor, más o menos 246. Casos que atiende obviamente los asesores victimales, ¿no? Más de 340. Cuántas solicitudes de servicios periciales tienen que atender, número de personas privadas de la libertad, ¿no? Uno por cada persona custodiada, ¿no? Usando el dato ahí estadístico. Y los asuntos que en promedio atienden las defensorías públicas, las asesorías victimales a través de las comisiones de víctimas, las personas imputadas que son representadas por la Defensoría Pública. El caso de Nayarit es un caso que me asombra mucho y me alarma, ¿no? Eso quiere decir que un defensor en promedio en Nayarit tiene que tener casi 879 casos, ¿no? Jalisco, más de 560 casos, tiene que atender un solo defensor, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que nos enseña obviamente los datos duros, que es el dato que yo quería a ustedes mostrarles, las tasas de agencias o fiscalías del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes, ¿no? Más o menos ahí tenemos el dato nacional, son 2.8% por cada 100,000 habitantes, ¿no? Y el costo, ese es el costo promedio. Hay estados obviamente que tienen un costo muy alto, ¿no? Casos como Chiapas, ¿no? Nayarit, Michoacán. ¿Cuánto le cuesta, no? Al erario, ¿no? Más o menos una investigación. Obviamente hay una investigación que puede costarnos 100,000 pesos, algunos pueden costar hasta 2 millones de pesos, ¿no? Ahí están los
los datos de las causas ingresadas, el costo por audiencia, ¿no? También cuánto nos puede costar una audiencia. En Guanajuato, pues casi el costo por audiencia es de $500,000, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos llega a costar a los mexicanos, ¿no? Los centros también penitenciarios, el costo promedio también de lo que tiene que ejercer para los centros penitenciarios, ¿no? Más o menos en cuanto oscila aproximadamente el costo mensual, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos ya, ese es el dato de índice de Estado de Derecho de México 2023-2024 del World Justice Project, también me basé en este. Esto es lo que va midiendo el Estado de Derecho, ¿no? En cada entidad federativa, mide 8 factores, ahí están los 8 factores que mide, los niveles de límite del poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, justicia civil, justicia penal. Y pues ahí tenemos la estadística, ¿no? El estado que más o menos está mejor promediado. Ahí tenemos a Querétaro, de los puntos que obtuvo. Puebla está en 0.38%. El que salió abajo también fue Estado de México. Esa es la métrica más o menos que se hace, ¿no? Y lo que aquí se aborda en el proyecto de World Justice Project, pues es evidentemente el nivel de justicia, ¿no? Que tenemos, ¿no? En nuestro país, ¿no? Es la pregunta que nos teníamos que hacer, ¿no? Aquí la justicia abierta se analiza en 4 dimensiones, ¿no? El nivel de transparencia, el nivel de participación, de colaboración, de rendición de cuentas, ¿no? Y al final de cuentas, pues es lo que nos interesa. Para ir concluyendo, obviamente por el tiempo que tenemos, obviamente es muy corto, pero bueno, yo quería aquí a ustedes mencionarles, ¿no? Mis conclusiones, ¿no? La principal herencia, como dice acá, de la Administración Pública Federal 2012-2018, que le heredó obviamente al sexenio pasado, pues fue una falta de gobernanza, ¿no? En el sistema de justicia penal acusatorio. Pues toda vez que transcurrieron 4 años del proceso de implementación y 2 del proceso de consolidación, no olvidemos que había una unidad que se llamaba la CIAMPAC, ¿no? Que era la cargada, ¿no? En su momento aquí en Puebla de implementar el sistema penal acusatorio, y igual a nivel también federal, ¿no? Se encargaba también de implementar. Pero bueno, pues desapareció, sin poder, como dice acá, lograr cristalizar, ¿no? Bajo una visión integral que vinculara armónicamente la seguridad pública con la justicia penal. Esos esfuerzos, ¿no? Pues fueron diluyendo, ¿no? Para el ámbito local, las fiscalías de justicia, las instituciones de seguridad pública, y que se encuentran, pues, desgastadas, sin un eficaz proyecto de nación. Esta frase la tomé igual del ex secretario de Seguridad Pública Federal, ¿no? En la época de López Obrador, el hoy actual gobernador de Sonora, ¿no? Que decía, existe un trinomio inseparable, ¿no? Que es la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Esas 3 partes, ¿no? Del trinomio. Y él decía, ¿no? Mientras no se abatan los altos índices de corrupción e impunidad, en México, pues difícilmente se podrá disminuir la violencia delictiva en nuestro país, ¿no? El problema fundamental no radica necesariamente en la falta de recursos económicos, sino en la correcta y adecuada aplicación, el manejo honesto y eficaz de los mismos, ¿no? Y en esquemas de inteligencia para el combate a la delincuencia, ¿no? No siempre los mejores salarios equivalen al menor índice de corrupción, y eso está demostrado, ¿no? Ha habido estados de la República Mexicana que han elevado en forma significativa los sueldos, los salarios de los policías, ¿no? Incluso hay policías que en algunos estados ganan 30,000 pesos mensuales, pero pues eso no ha bajado los índices de corrupción, ¿no? No siempre el mejores salarios. Claro que sí ayuda mucho, es evidente que sí ayuda, pero es obviamente de manera holística, ¿no? Tienes que combatir la corrupción, tienes que abatir la impunidad, y con eso vas a lograr menores índices de inseguridad. También no podemos soslayar la pérdida de valores éticos, ¿no? En la sociedad mexicana, que ha incidido significativamente en el aumento de la violencia delictiva en nuestro país, ¿no? Debemos tomar conciencia que para poder afrontar el grave flagelo de la inseguridad y la violencia en México, pues para abordar este problema complejo y multifactorial, cuyo origen proviene de diversas variables, ¿no? No podemos dejar pasar por alto que
tenemos niveles altos de desempleo, hay pobreza, aunque se ha abatido en forma significativa según datos del INEGI, ¿no? Pero pues sigue habiendo pobreza, falta de, pues, de educación, pérdida de valores éticos familiares, la carencia también de servicios públicos, la impunidad, la corrupción, ¿no? Por eso que decimos que ese problema de la inseguridad pues es multifactorial. Dice, en consecuencia, pues para poderlo enfrentar con éxito, necesitamos combatirlo entre todos, Estado y sociedad civil organizada. El tiempo sigue avanzando inexorablemente mientras persista el viejo modelo de seguridad pública en México, pues continuarán obteniéndose los mismos resultados negativos de manera irremediable, ¿no? Y aquí yo, pues termino mi intervención con una frase que, de hecho, igual el año también pasado la mencioné y creo que es bueno un momento para volverla a señalar, ¿no? Que dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, ¿no? La promulgó eh, Albert Einstein, ¿no? Premio Nobel de Física. Y yo creo que eso es cierto en materia de seguridad pública, ¿no? Si queremos que las cosas pues, lleguen a cambiar, pues necesitamos, ¿no? Hacer cambios a nuestro sistema de justicia penal. Es cierto que ya se dio una reforma judicial, bueno, que ya obviamente está ahorita en marcha. En algunos estados de la República todavía, como Puebla, todavía no se pone en práctica. Hasta el año 2027 se va a poner en práctica la reforma judicial. Pero no solamente tienes que reformar al Poder Judicial, también tienes que reformar al aparato de justicia, que son las policías, las fiscalías, los sistemas penitenciarios, ¿no? Es una inversión a largo plazo, pero que tuvo que haberse hecho desde hace muchos años, ¿no? En nuestro país. Y bueno, pues se ha dejado pasar el tiempo. Yo creo que se ha perdido un tiempo importante porque ya teníamos el diagnóstico elaborado, ya sabíamos lo que estaba pasando en nuestro país, pero pues lamentablemente nunca se tomaron las medidas necesarias, ¿no? Para poder cambiar las cosas, ¿no? Ahorita digo, vuelvo a insistir, ya se tomaron algunas como la reforma judicial, para muchos muy criticable, y creo que es un tema distinto que no es materia de este encuentro, pero bueno, yo creo que queda una tarea pendiente. La tarea sería invertir en policías, prepararlas. Creo que el tema de los exámenes de control de confianza que se siguen practicando, se tienen que ser más focalizados, porque hay diversas policías en México. El tema de la Guardia Nacional, obviamente que ya actúa como una policía federal, ¿no? Un equivalente. Y obviamente no es lo mismo un policía preventivo que un policía de investigación. No es lo mismo un ministerio público que investiga delitos de corrupción, por ejemplo, que un MP que investiga delitos patrimoniales o delitos de género o delitos de secuestro, ¿no? Que tienen que ir especializándose en cada una de las fiscalías y sobre todo ver el índice de eficacia. Si nos damos cuenta, digo, de 30 millones de delitos que en México se cometen al año, nada más se inician 2 millones de carpetas y solamente llegan a juicio oral, pues, más o menos como menos del 0.7%. O sea, es un número muy, muy bajo, ¿no? Todo lo demás se manda al archivo temporal, archivo definitivo. En pocas palabras, no se está investigando. En México la investigación de los delitos creo que es un tema que está adoleciendo y que tenemos ahorita en puerta porque tenemos grados altos de impunidad. Y si lo sumamos al tema de la corrupción, pues bueno, creo que el panorama para nuestro México pues no está nada agradable. Pues es por mi parte toda mi intervención. Yo agradezco mucho su atención, su tiempo, y nuevamente al doctor Rafael Sánchez Vázquez también esta oportunidad que me brinda para participar en este encuentro internacional. Muchas gracias, doctor. Después de haber escuchado esta brillante disertación de nuestro amigo el doctor Edmundo Rancés Castañón Amaro, pues nos deja muchas reflexiones y solo me resta expresarle como siempre mi afecto, mi respeto, gratitud y admiración de siempre.